Tengan muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Qué gusto verles de nuevo en el templo, en la casa de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Espero que haya traído su Biblia al templo. Bueno, antes de continuar, si hay niños pequeñitos entre 3 y 6 años, este es el momento. Qué bueno, mire, ya saben ellos, cuando ven que los hermanos se paran, ya saben que tienen que seguirlos. Los chiquitines, con refrigerio en mano, con la pacha debajo del brazo. Sí, hay algunos que todavía, no, ya no, ¿verdad? Es que a mí me cuentan que yo llegué tomando pacha como a los 10 años. Pero de otro tipo de pachas, pues, es que yo, es que no les aclaré de cuáles. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 4, versículos del 12 al 18. Vamos a leer y en ellos vamos a meditar. El mensaje de hoy se titula, y siempre los títulos de los estudios de jueves son extraídos textualmente de la porción que estamos estudiando. En este caso, el título lo hemos tomado del versículo 15, donde está una pregunta que dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está la satisfacción que experimentabais? Está refiriéndose Pablo al cambio doctrinal que los Gálatas estaban experimentando, dejando la gracia para volverse al legalismo, para volverse a la autojustificación. Vamos entonces a leer los versículos del 12 al 18. Dicen así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Oremos, hermanos. Dios mío, ponemos delante de ti nuestras vidas y te pedimos en el nombre de Jesús que con tu palabra nos instruyas, nos perfecciones, nos limpies, que renueves nuestra mente y el corazón, Señor, en esta tarde. También nuestras fuerzas, nuestra fe, Señor, se vea refrescada, avivada en tu presencia, mi Dios. Que tú disipes todos esos pensamientos que puedan alejarnos de ti, que puedan separarnos de tu voluntad, y que esta noche, Señor, una vez más soples en nuestra vida. Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros. Estamos aquí para oírte, estamos aquí para atender tu voz, para recibir tu consejo, sabiduría de lo alto. Es lo que estamos buscando, alimento espiritual para nuestra vida. Señor, te pedimos que nos des más de ti esta noche. Nos humillamos ante tu presencia, Dios mío. Reconocemos nuestra capacidad o incapacidad humana, Señor, y suplicamos que tú nos llenes como ese vino que llena la copa, Señor, que así tú nos sacies de tu presencia esta noche. Padre, quita todos esos pensamientos que no son agradables a ti. Cautiva nuestras mentes, Señor, y llévalos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos delante de ti esta noche, mi Dios, y oramos para que sea tu presencia la que nos ministre en este lugar. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la damos solamente a ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.
Hermanos, la meditación de esta noche tiene como propósito motivar la autorreflexión acerca de cómo un creyente puede perder el rumbo de su fe. ¿Cómo puede perder el rumbo de una sana doctrina dejándose influenciar por doctrinas extrañas? En el caso particular de los Gálatas, habían sido influenciados por el judaísmo, olvidando todo lo que Pablo les había enseñado desde que ellos conocieron la verdad. Y eso entonces nos lleva a nosotros a reflexionar que debemos ser muy cuidadosos de que no todo lo que oímos, no todo lo que recibimos necesariamente puede ser lo correcto. Tenemos nosotros que aprender a desarrollar, tenemos que desarrollar el discernimiento, tenemos que desarrollar el conocimiento también acerca de la verdad para no ser vulnerables a mentiras, a engaños o a distorsiones de la verdad. Ahora Pablo en esta porción, después de haberles expresado a los hermanos Gálatas el temor de haber trabajado en vano con ellos, porque eso es lo que les dice en el versículo 11: me temo, oh Gálatas, que haya trabajado en vano con ustedes. Ahora les está diciendo que ellos deben de tener cuidado de no volver a depositar su confianza en las obras de la ley, sino a mantener su confianza en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se pone como ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque les dice en el versículo 12, miren las palabras con las que comienza el versículo 12. Se pone Él como ejemplo de lo que ellos deberían hacer. Os ruego, hermanos, que ¿qué les dice? Que os hagáis como yo. Y es un juego de palabras que luego les dice, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, ahí hay una aparente contradicción, porque Pablo les está diciendo, háganse como yo, porque yo me hice. Entonces, ¿quién imitó a quién ahí? Pablo dice, yo me hice como ustedes, y luego les dice, háganse ustedes como yo. Lo que Pablo estaba queriéndoles decir a los hermanos en Galacia es que así como él en algún momento de su vida, después que conoció a Jesucristo, él tuvo que hacer cambios importantes en su vida. De ser el perseguidor de los cristianos a ser uno de sus más importantes predicadores. De ser perseguidor de la fe a ser uno de sus mayores exponentes. ¿Cómo es eso? Después que Pablo perseguía a los del camino, ahora él era uno de los predicadores de esta doctrina o de esta fe. Entonces Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, que él dice que había sido entre los hebreos, él era sobresaliente, entre los judíos era un hombre celoso de la religión judía. En cuanto a la ley, dice que él era un fariseo, etcétera. Pablo se califica a sí mismo como un hombre cumplidor de la cultura judía, pero en ese mismo momento él dice, todo eso lo tengo ahora por basura para ganar a Cristo. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice, quiero, hermanos, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Cómo así? Es decir, Pablo, siendo judío, renunció a todas las costumbres, a la religión, a las creencias del judaísmo para abrazar la gracia de Dios, para volverse un cristiano, podríamos decir, en aquel tiempo, ¿verdad? Porque Pablo dejó de ser judío para volverse cristiano. Y entonces ahora les pide a los Gálatas, y yo les ruego a ustedes que hagan como yo. Yo dejé a un lado el judaísmo. Ubicándonos un poco en lo que estaba sucediendo, recuerde que lo que había pasado a los hermanos en Galacia es que había venido un grupo de supuestamente cristianos, pero que eran judíos, que habían llegado a la iglesia en Galacia y habían comenzado a inquietar a los hermanos, a decirles que se circuncidaran, que guardaran la ley de los judíos, que ofrecieran sacrificios, es decir, una serie de rituales que ya no eran necesarios habiendo conocido el evangelio de Jesucristo. Entonces, ahora Pablo está diciéndoles a ellos, ¿por qué vuelven a poner su confianza en estas cosas? Si ya el Señor nos sacó de esa esclavitud a la ley, esclavitud a los rudimentos del mundo. Ya hablamos de cuáles son los rudimentos del mundo, las costumbres, las tradiciones de los hombres. Y ahora les dice Pablo, hagan como yo. Yo por amor a ustedes o por amor al Señor, dejé todo eso y ahora soy como uno de ustedes. ¿Cómo?
como una persona que vive para Dios, que cree en Dios y que su único interés es agradarle, confiando en la bendita gracia de Jesucristo, haciendo a un lado los rudimentos, el esfuerzo humano, que es el que los judíos profesaban, que guardando la ley, cumpliendo con los rituales de la ley, cumpliendo con todas las ordenanzas de la ley, ellos se podrían salvar. Entonces Pablo dice: dejemos todo eso y confiemos en la gracia de Jesús. Eso es a lo que nos invita la carta a los Gálatas, a permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres del yugo de la esclavitud. En este caso habla de el legalismo o el sometimiento a la ley como una manera para alcanzar la salvación. Qué curioso es que en algún momento de su vida Pablo se sintió muy orgulloso de ser judío. Se sintió muy orgulloso de ser cumplidor de todas esas leyes, y ahora les está pidiendo a los Gálatas que cambien. Les está diciendo: miren, si a ustedes les han venido a enseñar esas cosas, déjenlas, háganlas a un lado y solo crean y permanezcan en lo que les enseñé al principio. Recordando que quien fue a poner como fundamento la doctrina del Evangelio en la iglesia en Galacia fue Pablo. Él comenzó la obra, pero luego vinieron otros de la secta de los judíos que llegaron a trastornarlo todo. Por eso Él les está invitando a que vuelvan a la gracia, a la misericordia de Dios. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20, donde Pablo explica un poco de lo que él estaba dispuesto a hacer con tal de predicar el Evangelio y que la gente oyera su mensaje. Dice en el verso 20, y que tiene relación con lo que estamos leyendo en Gálatas. Pablo les está pidiendo a los hermanos, les dice: quiero que hagan como yo, porque yo me hice como vosotros, les dijo allá en Gálatas 4:12. Ahora miren 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos, dice, como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley. Oiga, a los que están sujetos a la ley, esos eran los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, se hizo él como si estuviese sujeto a la ley. ¿Para qué dice que lo hacía? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que Pablo estaba de alguna manera, digamos, se entendía con los judíos, porque él era un judío, o sea, había sido un judío que guardaba las costumbres, las leyes y los rituales del judaísmo, pero que ahora él estaba plenamente convencido que Dios lo había escogido por su gracia y que nada que tuviese que ver con la ley lo podría justificar delante de Dios. Pablo es el que más habla de que el hombre no se puede justificar delante de Dios por las obras de la ley. Sigamos leyendo ahí en 1 Corintios, versículo 21. A los que están sin ley, dice, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién dice? O sea, en esos dos versículos, hermano, Pablo dice que él, con los judíos, ¿cómo se hacía él? En el versículo 20 dice: me hago a los judíos como judío, como si estuviera sujeto a la ley, o como si estuviera bajo la ley. Dice ahí, mire, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley. Ese no estoy sujeto a la ley se refiere a que él no ponía su confianza en la ley para alcanzar salvación, porque si no, estaría en contradicción con el versículo 21 cuando dice que él se hace como si estuviera sin ley, y luego entre paréntesis dice: no estando sin ley, sino bajo la ley de Cristo. O sea que ahora los cristianos, digamos, ya no estamos bajo la ley judía, sino que ¿bajo cuál ley estamos nosotros? ¿Bajo cuál ley? La ley de la gracia. Pero según Pablo, ¿cuál es esa ley? El versículo 21. La ley de Cristo. ¿Y esa ley a dónde está? ¿A dónde la tenemos escrita nosotros, la ley de Cristo? Dice la Biblia que ahora ya la ley no está en tablas de piedra, sino que Dios la ha escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay alguien que se encarga de vivirnos enseñando y recordando permanentemente esa ley. ¿Quién es esa persona? Es el Espíritu Santo de Dios, que permanentemente nos está diciendo: no odies, no tomes venganza,
haz bien a tu prójimo, ama a tu enemigo, y todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, que están en nuestra mente y están en nuestro corazón, en la vida de un cristiano, ahí está permanentemente el Espíritu de Dios diciéndonos y recordándonos. No necesitamos andar nosotros viendo, a ver, el día que me pagan, abro la Biblia, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca del dinero? ¿Verdad que no? Lo tiene usted en su mente y en su corazón, y el Espíritu de Dios le dice, debes honrar a Dios con tus bienes. Ahora, que somos nosotros a veces tan deshonestos con Dios que acallamos al Espíritu Santo, y es lo que la Biblia dice, contristar al Espíritu Santo. A veces el Espíritu de Dios, bueno, Dios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, pero ¿qué pasa? Nosotros a veces le decimos al Espíritu Santo, cállate que voy a soltar un par de palabrotas, voy a dejar salir todo el odio, el rencor, la ira que llevo adentro, y acallamos pero Dios nos ha dado su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley, ya no la ley de los judíos, porque yo se los he dicho, ya el Señor dijo en su momento, ya no, el Señor es dueño, es Señor aún sobre el día de reposo, decía. Ya no es parte de la ley de Cristo estar guardando un día de reposo. Eso era para los judíos. Ya no es para los cristianos obligación ofrecer sacrificios en el templo. Ya nosotros no sacrificamos nada, porque el más perfecto sacrificio lo hizo Jesús. Y así podemos seguir citando una serie de normas que eran parte de la ley judía, que ya nosotros no tenemos por qué cumplirlas, porque nuestra ley es mucho más perfecta, más amplia, que es la ley de Cristo. Y Pablo dice, yo con los judíos me hago como si fuera judío, con tal de que ellos me oigan, a ver si logro ganar a alguien. No es que él fuera judío o creyera en lo que ellos creían, no, yo me hago como ellos, dice, como si estuviese sujeto a la ley, aunque no estoy bajo la ley. Y a ustedes, es decir, en este caso a los corintios, que también eran una iglesia de gentiles, les dice en el verso 21, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Es decir, el punto aquí es, y hay que tener cuidado, porque alguien puede tomar y malinterpretar esto y decir, o sea que Pablo cuando se juntaba con los bolos se hacía bolo, y se juntaba con los asesinos se hacía asesino, y se juntaba con los homosexuales se hacía homosexual. No, él lo que está diciendo es que él se entendía con los que eran rigurosos en el obedecimiento de la ley, y con aquellos que no conocían en absoluto la ley de los judíos, que él los entendía, y con ambos se entendía, y él lo único que les predicaba era la gracia de Jesucristo, para que de todos modos, como dice él, salve a algunos. Y a eso es a lo que les está invitando. Y ahora me regreso a Gálatas 4:12, cuando les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. O sea, imítenme a mí. Yo renuncié al judaísmo, renuncié a esas tradiciones y costumbres para seguir a Cristo. Ahora yo me hice como ustedes, como vosotros, dice, es decir, creyendo solamente en la gracia, dependiendo únicamente del amor de Dios. Esa es la invitación que Pablo está haciendo a los Gálatas, porque ellos se estaban volviendo a las costumbres del judaísmo. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de... me faltó la última parte del 12, porque tiene relación con el 13, dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Lo que Pablo en realidad está diciendo ahí es que aún a pesar, porque eso históricamente se sabe, Pablo lo dice en una de las cartas a los Corintios, que él tenía un aguijón en su carne, en que en repetidas veces le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón en su carne, y que Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a esa misma situación se refiere Pablo cuando dice que ustedes saben que con una enfermedad o adoleciendo de una enfermedad, aún así les anuncié el evangelio, refiriéndose Pablo a que nunca él puso ningún tipo de pretexto o excusas para negarse a hacer la obra de Dios, como nosotros a veces
acostumbramos poner pretextos, ¿verdad? No tenemos tiempo, que estamos cansados, que no sabemos cómo hacerlo. Es decir, ponemos 100,000 excusas para no cumplir con la voluntad y el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Pero Pablo dice, ustedes saben que aún a pesar de una enfermedad, una grave enfermedad que yo tenía, aún así ustedes recibieron el mensaje de mi parte. Aún así cumplí con la tarea que Dios me encomendó. Y lo que sí él resalta entre los hermanos de Galacia es que no lo ofendieron, porque al parecer, por lo que Pablo menciona aquí, el padecimiento suyo, la enfermedad que él tenía, era así como una de esas enfermedades que eran así un poco, ¿cómo le dicen? ¿Perdón? No crónicas, sino que es de esas enfermedades que socialmente lo dejan a uno. Por ejemplo, en aquel tiempo un leproso no podía vivir de manera normal en medio de la gente, ¿verdad? Porque era una enfermedad contagiosa. Socialmente eran excluidos los leprosos. Entonces algunos dicen que Pablo, hay diversas hipótesis, nada comprobado. Unos dicen que era ciego, otros dicen que tenía una joroba. Hay diferentes hipótesis de lo que Pablo puede, pero al parecer era algo que causaba una especie de repulsión en la gente. Y por eso Pablo dice, ningún agravio me hicieron, o sea, nunca me ofendieron, a pesar de que vieron mi condición, enfermo, nunca me despreciaron. Incluso hay algunos eruditos, historiadores, que dicen que Pablo de lo que padecía era de epilepsia. Y en aquel tiempo la epilepsia era considerada como una especie de influencia diabólica y de un mal espíritu. Y cuando la gente veía a un epiléptico que le daban sus ataques de epilepsia, la gente los despreciaba. Y dicen que una de las costumbres de la gente al encontrarse con un epiléptico era que escupían como una señal de desprecio. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el siguiente versículo dice justo Pablo en el 14, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea que Pablo le está reconociendo, mire, de verdad yo les agradezco, o sea, reconozco que ustedes no me han hecho ningún agravio, aún y a pesar que saben que con una grave enfermedad yo prediqué el evangelio entre ustedes. Nunca me despreciaron, nunca ¿qué dicen? Me despreciaron ni me desecharon. La palabra de donde se traduce despreciar, en este caso es la palabra ectuo, que justo significa escupir o despreciar, que es de donde le digo, se toma la idea de que Pablo probablemente dicen que era epiléptico y que lo despreciaban entre la gente, pero no así aquellos que recibieron el evangelio. Todo lo contrario, Pablo, en lugar de ser blanco de menosprecio entre los gentiles, de desprecio entre ellos, de ser excluido socialmente, dice en el siguiente versículo, bueno, en el 14, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, dice, me recibisteis, ¿cómo dice? Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire, qué interesante que los Gálatas, en aquel momento en el que oyeron el mensaje del evangelio de labios del apóstol Pablo, ellos eran gentiles y reciben las buenas nuevas por medio de él. Sin conocer el evangelio, ellos estaban cumpliendo el evangelio. Dijo Jesús que quien recibe a uno de sus pequeños en su nombre, ¿qué dice? ¿A quién dice que recibe? A él lo recibe. Y los Gálatas recibieron a Pablo, dice Pablo, como si hubieran recibido a un ángel o si estuvieran recibiendo al mismo Señor Jesucristo. Sin saberlo, ellos estaban actuando como ya el Señor lo había declarado. Y nosotros tendríamos también que aprender de esto, que siempre que tengamos la oportunidad de hospedar o de recibir en nuestra casa o de tener la compañía de un cristiano cerca de nosotros, ¿cómo deberíamos de tratar nosotros a nuestros hermanos? ¿Recuerdan aquel pasaje que está en Mateo capítulo 25? Cuando dice el Señor a las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Hace la comparación y dice: venid benditos de mi Padre y heredad del reino que estaba preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice,
y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y dice varias cosas y menciona ahí. Y entonces en ese relato menciona que aquellos benditos del Padre le preguntan: ¿y en qué momento te vimos desnudo, enfermo, hambriento, en la cárcel o en esas circunstancias y te hicimos algo? Y el Señor les responde que por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. O sea que cuando nosotros tratamos a nuestros hermanos, más bien, de la manera que tratemos a nuestros hermanos, es como si estuviésemos tratando a nuestro Señor Jesucristo. ¿O no es así? Esa es la manera. Entonces nosotros debemos reflexionar cómo estamos tratando a nuestros hermanos, porque dice la Biblia, otro pasaje de la Escritura, que con la misma boca que bendecimos a Dios, con esa misma boca a veces pronunciamos juicios de maldición sobre nuestros hermanos. ¿Cómo es posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga? No se puede. Los cristianos tenemos que aprender a tratar a nuestro prójimo como a nuestro Señor. Así recibieron los Gálatas a Pablo. Dice: no me despreciaron, no me desecharon, antes me recibieron como si fuese yo un ángel de Dios o como si fuese el mismo Señor Jesucristo. Le dieron lo recibieron con respeto, lo recibieron con amor, fueron buenos anfitriones de Pablo y el mensaje que él llevaba de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al siguiente versículo. En el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde? ¿A qué satisfacción se refiere Pablo? Bueno, volvamos a ubicarnos en el contexto. ¿Qué estaba pasando? Recuerde que Pablo llegó a fundar esa iglesia. Fue Pablo quien les predicó por primera vez el Evangelio de Jesús. Años después, Pablo recibe noticias de lo que estaba ocurriendo en Galacia, de que habían llegado unos de la secta de los judíos y habían comenzado a inquietar a los hermanos, como que si aquí viniera alguien a la iglesia y empezara a decirles: miren, hermanos, si ustedes no guardan el día sábado, todos se van a ir al infierno. Y empezaron los hermanos: vaya, hermano, así que a partir de ahora ya los días sábados no vamos a hacer nada. Vaya, hermanos, y a partir de hoy vamos a traer aquí una imagen de Jesús, y el que no se arrodille delante de esa imagen y la adore, se va a ir al infierno. Y empezaran todos: pues no, hermano. Y el que no se persigne ante él también se viera. Y empezáramos nosotros a pero si esas son cosas que ya dejamos en el pasado. Y ahora, y de repente supiera, ¿verdad? Como que el apóstol Pablo se enteró de lo que estaba ocurriendo y escribe esta carta, lo que estamos estudiando. Hermano, pero ¿y qué pasó? Ahí es donde viene la pregunta del versículo 15. ¿Y qué pasó con aquella satisfacción que antes teníais? ¿A qué satisfacción se refiere? A la satisfacción que produce la libertad en Cristo. La Biblia dice, Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan, están: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, al comenzar el capítulo 5, el primer versículo es: permaneced en la libertad con la que Cristo os hizo libres. ¿Por qué? Porque los Gálatas comenzaron con la gracia, pero ahora estaban volviéndose al legalismo, se estaban volviendo a confiar en la ley. Entonces él dice: ¿y qué pasó con esa satisfacción? ¿De qué satisfacción hablan? De la satisfacción que solamente la gracia de Dios produce en la vida de una persona. El saber que Dios nos ha perdonado, no por lo que usted y yo hayamos hecho, sino por el amor que Él nos tiene a usted y a mí, por su misericordia. Y aquí hay que quizás hacer una comparación con lo que produce el legalismo en contraposición a lo que la gracia de Dios produce en nosotros. Veamos. Número 1, ¿qué produce el legalismo en nuestra vida? Hace que las personas se sientan culpables en lugar de sentirse amadas. Hermano, si usted toda la vida vive confiando que si usted se porta bien se va a ir al cielo, que si usted se porta bien se va a salvar, todas las noches, se lo puedo asegurar, todas las noches usted va a llegar a la conclusión que algo hizo mal.
¿No es cierto? Todas las noches. Si es que usted todas las noches ora y se pone usted a decir, Señor, perdóname por lo que hice mal, todas las noches se va a topar con el mismo problema, que usted en algo ofendió a Dios. Y toda la vida se va a vivir sintiendo culpable, miserable, desdichado. Mientras que cuando usted y yo hemos entendido que somos receptores de la gracia de Dios, ¿cómo vemos las cosas? Ay, Señor, te doy gracias porque tú pagaste por mí, ¿verdad? ¿O no es cierto? Es que así es, mis hermanos. Mire, usted y yo conocemos gente que a lo mejor anda vociferando y publicando que si no guardan toda la ley no se van a ir al cielo, y ellos argumentan que ellos cumplen todo, pero eso es falso. Si esa fuera la condición de los seres humanos, ni esos que presumen ser perfectos se salvarían, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún. No hay justo ni aún uno, ni uno solo que busque a Dios, que haga lo bueno. Sepulcro abierto son sus gargantas, dice la Biblia. Entonces, el legalismo produce culpabilidad en la persona en lugar de sentirse amada. ¿Qué otra cosa ocasiona el legalismo? Produce aborrecimiento a uno mismo. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido mal por las cosas malas que he hecho, al punto que he hecho, me doy cólera conmigo mismo, o me aborrezco a mí mismo por las cosas que hice. En cambio, la gracia produce en nosotros humildad. Porque cuando sentimos el perdón de Dios, en lugar de sentirnos mal, ¿sabe cómo nos sentimos usted y yo? Tratemos de imaginar cómo se habrá sentido aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que la llevaba aquella turba enfurecida de judíos a matarla, porque a esa mujer a matarla iban a pedrada. Hermano, yo vi una película hace algún tiempo en la que justamente ilustran la costumbre que todavía en algunos países del Medio Oriente se practica, de que a una mujer que la sorprenden en adulterio todavía las matan a pedradas. Yo no sé si usted ha visto esa película. Hay una mujer que la ponen ahí, que la acusan falsamente, por cierto, de adulterio, y todo el pueblo, los ancianos del pueblo en el que vive, la llevan a un lugar céntrico, hacen un pequeño hoyo y la entierran amarrada de las manos, de tal forma que las manos les quedan amarradas atrás y como enterrada hasta la cintura. Solo le queda del tronco hacia arriba, fuera de la tierra, y está enterrada. Y reúnen un gran volcán de piedras, todos los hombres del pueblo, y ahí la mujer, incapaz de defenderse, empiezan a agarrarla a pedradas, y el primero que la tiene que apedrear son los hijos y el esposo en la película. ¿Yo? Qué horrible eso. Una mujer ahí que no puede ni meter, y la agarran a pedradas hasta que se muere. Entonces, aquella mujer que la Biblia relata que fue sorprendida, ¿usted cree que ella no sabía lo que le esperaba en aquel momento? Una muerte dolorosa. Y la llevan delante de Jesús. Los judíos que siempre andaban viendo a ver qué le encontraban a Jesús, en qué error lo pillaban. Y la llevan delante de Jesús. Y por cierto, Jesús en ningún momento justificó su pecado. Lo que único que dijo fue cuando le preguntaron: Señor, tenemos que matarla. Y él dijo: si aquí los que estamos, o sea, si ninguno de ustedes merece la misma muerte que ella, mátenla. Pero si ustedes también deberían morir por su pecado, entonces déjenla libre, pues. ¿Y qué pasó? Pues estoy parafraseando o interpretando lo que Jesús les dijo, porque lo que él dijo es: el que esté libre de pecado, o sea, el que no tenga nada por lo que a él lo puedan matar también, que tire piedras, pues. ¿Y qué pasó? ¿La mataron o no la mataron? ¿Qué podríamos interpretar de eso? Que todos los que la llevaban para matarla merecían lo mismo que ella. ¿Me entiendes? Ahora, la mujer, al ver que todos los que la querían matar se fueron, Jesús dice que se puso a escribir en tierra, y luego cuando él se incorpora de nuevo, le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Y qué pasó? No hay nadie, ni yo te acuso, le dijo.
vete y no peques más. ¿Qué cree que habrá sentido esa mujer en ese momento? Óigame, porque algo, o sea, dice que la sorprendieron en el acto. O sea que sí, ella sabía que la había regado, en el caso de ella sabía. Y ahora viene y se da cuenta que tiene una segunda oportunidad. ¿Cómo cree que se habrá sentido? ¿Cómo nos sentimos nosotros al saber que ahora que estamos en Cristo recibimos una segunda oportunidad? ¿No dice acaso la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? ¿Que por eso es que usted y yo no hemos sido consumidos? No dice que por el cumplimiento de la ley, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces la gracia, el legalismo produce aborrecimiento de uno mismo en lugar de humildad. El legalismo, además, otra cosa que hace es que enfatiza los logros más que las relaciones. Para nosotros no es lo más importante lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, sino nuestra relación con Dios. Eso es más importante por encima de los logros del cumplimiento de la ley. Otra cosa que hace el legalismo, señala lo sobresaliente que es nuestro fracaso comparado con el sacrificio eficaz de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros en el legalismo siempre vivimos pensando en lo que todavía no hemos hecho, en lo que no hemos cumplido, en lo que no hicimos. Pero Cristo Jesús cumplió perfectamente la ley. Cristo Jesús con su sacrificio nos hizo justos a nosotros delante de Dios. Él ya lo hizo todo. Sus palabras, sus últimas palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? ¿Las recuerda? Consumado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús había completado la obra. ¿Y a qué vino Jesús al mundo? Lo dice el Evangelio de Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Jesús en la cruz completó la obra. Ya no necesitamos nosotros pretender pagar por nuestros pecados. Ya Él los pagó. Ya no necesitamos nosotros pretender cumplir la ley para ser justos delante de Dios, porque ya el Señor nos presentó justos delante del Padre. Eso en nosotros, cuando confiamos en el legalismo, nos sentimos fracasados porque vemos nuestro esfuerzo en lugar de ver la obra de Cristo en la cruz. También el legalismo produce desaliento entre las personas porque empiezan a ver sus errores y sus fracasos en lugar de confiar en la gracia de Dios. La gente legalista es gente amargada, es gente que acostumbra a vivirse comparando, criticando y menospreciando a los demás todo el tiempo porque está tratando de justificar su mediocre manera de vivir. Eso es algo común entre los legalistas. Usted los va a oír que todo el tiempo andan descalificando a los demás. Ay, mira aquella cómo se viste, mira la otra se pinta, mira aquella se corta el pelo, mira esos hombres juegan fútbol, mira, y empieza a andar criticando para sentirse que él o ella está avanzando en su autojustificación. Cuando nosotros no confiamos en nada de eso, nosotros vivimos diciendo y vociferando que nuestra salvación depende únicamente de la gracia redentora de Jesús. Solamente. Y el legalista se centra más en el error que en el éxito, porque piensa todo el tiempo en lo que no puede lograr. Vámonos al versículo 16 ahí de Gálatas, ya para ir aterrizando. Dice Pablo, ahora que les está diciendo, predicando, o más bien les está recordando a los Gálatas el cambio que ellos han tenido, les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermano, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las personas a las que nosotros deberíamos de valorar más? No digo amar, porque nosotros debemos amar a los que nos aman y aún a los que nos aborrecen. Pero ¿quiénes son las personas a quienes nosotros deberíamos de valorar más? ¿A los que nos hablan con la verdad o a los que nos mienten, nos lisonjean para quedar bien con nosotros? ¿A quiénes deberíamos nosotros valorar más? ¿Aló? A los que nos dicen la verdad. ¿Sí? ¿Así será? Pero hay un montón de gente que disfruta más de los aduladores.
decía, había por ahí un dicho que decía que había que cuidarse de los aduladores, porque son como peor que los buitres, decía. Los aduladores son peores que los buitres, o los lisonjeros son peores que los buitres, decía. Porque los buitres solo devoran a los cuerpos muertos. Animales o personas, ellos no distinguen un cuerpo muerto y descienden los buitres y lo comen, ¿verdad? Comen las vísceras normalmente. Pero decía, son más peligrosos porque se comen más peligrosos que los buitres, porque los buitres se comen a los muertos, mientras que los lisonjeros y los aduladores se comen a los vivos. Entonces decía este dicho popular, este refrán, que hay que tener más cuidado de los aduladores que de los buitres. Y nosotros tenemos que aprender que si hay alguien a quien debemos agradecerle, es a aquel que nos dice la verdad en amor. ¿Oyó eso, hermano? Pues sí, porque cuando uno anda mal, siempre anda buscando otro. Pero nosotros no andamos tan mal como aquel, bao. No, hombre, si aquel anda peor, vos, no, hombre. No, y nosotros lo único que hacemos es que cada semana nos tomamos unas 2 o 3 cajas de cerveza. Pero aquel es peor porque aquel es homosexual. No, hombre, ahí no, hombre. Y empezamos nosotros a justificar nuestra manera de... Y nosotros mismos nos empezamos a adular. Pablo les dice, ¿acaso soy vuestro enemigo por deciros la verdad? Quiero que vea un par de pasajes conmigo acerca de lo que Pablo estaba viviendo. Bueno, quiero ilustrar lo que Pablo estaba experimentando con los Gálatas. Vaya al Salmo 141:5. Este salmo lo escribió David. Salmo 141:5. Dice David, oiga las palabras de aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Lo tiene? ¿Cómo dicen las primeras palabras? ¿A cuánto les gustaría que les hagan ese favor? ¿Aló? Me acaban de decir ustedes que les digan la verdad en amor. Es algo que hay que valorar. Y ahora les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que un justo les haga eso? Que el justo me castigue, dice David, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Que me reprenda, así dice, ¿verdad? Será un excelente, esto, como dicen nosotros en buen salvadoreño, ¿verdad? Esto échelo a su matata. Hermano, cuando alguien por amor a usted, a su vida espiritual, algún día le diga, hermano, te has alejado de la iglesia, hermano, te has enfriado, deberías de volver a tu primer amor, no se enoje, mejor agradezca que alguien se preocupe por usted. Y si usted cree que es su amigo, aquel que le dice, ya no está yendo, le está bueno, hombre, loco, dice, ay, sí, por gusto, ¿y para qué vas a ir? Ese no es su amigo, ese no le ama. A aquel que se preocupa por su vida espiritual y que en las buenas y en las malas sigue siendo su amigo, esas personas es de valorar en la vida. Que por cierto, como dijo alguien, no son muchos. Entonces David decía, que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Vamos al Proverbio capítulo 9, versículo 8. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que han entendido quiénes realmente son sus amigos y las personas que debe cuidar en la vida? No reprendas al escarnecedor, dice. ¿Quién es el escarnecedor, hermano? Porque recordemos lo que Pablo está diciendo. ¿Acaso me consideran su enemigo porque les digo la verdad? Eso les preguntó a los Gálatas. Y ahora citamos el proverbio que dice, no reprendas al escarnecedor para que no. Usted le trata de dar un buen consejo al burlador, ¿y qué cree que va a decir? Pobre loco, ¿y este qué se cree? Vea, me viene a dar consejos a mí. Y lo va a despreciar, y lo va a juzgar, y lo va a aborrecer. Pero mire el sabio,
¿Cómo reacciona ante el consejo? Corrige al sabio, dice, y ahí está. Una persona sabia, cuando se le corrige, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? ¿Enojo o amor? Ahí están las dos cosas. El escarnecedor, ¿qué hace cuando le corrigen? Aborrece, dice. No corrijas al escarnecedor para que no te aborrezca. El escarnecedor aborrece cuando se le corrige. Pero el sabio, ¿qué hace cuando se le corrige? Ama. Ahí sabe uno con quién está tratando. Si a alguien cuando se le corrige agradece, reconoce el amor que hay detrás de la corrección, ama en lugar de aborrecer. Si es un necio, un escarnecedor, aborrece. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas: y ustedes, porque yo les estoy corrigiendo, ¿me van a considerar su enemigo? Y eso le pasa a cualquiera. A veces al predicar, a veces uno sin querer, hermano. Yo lo he descubierto, que sin querer uno viene y predica, y hay personas que personalizan el mensaje. Bueno, eso ya es asunto de Dios y usted. Pero cuánta gente viene a la iglesia y dice: eso que dijo el hermano en el culto, por mí lo estaba diciendo. Así ¿cómo se dice? De personal lo toman. Pero déjeme aclararle, mire cuántas personas hay a su alrededor. ¿Se imagina que todos estén pensando lo mismo? Entonces, ¿por quién de todos ustedes lo dije? ¿Por todos y por nadie en particular, ¿verdad? Pues sí, pues porque si en todo caso usted lo siente como que es personal, adivine con quién tiene que entenderse. Obviamente. Pablo dice: ¿me van a considerar su enemigo por decirles la verdad? Hay otro proverbio, dice el 27:6 también, sobre el mismo tema. Fieles son las heridas del que ama, dice el proverbio 27:6, pero importunos los besos del que aborrece. Oiga, fieles son las heridas del que, lo que decía David allá en el Salmo 45. No, dice: sí, que el justo me reprenda, es como bálsamo. Que me castigue, dice, es algo, es un favor que me hace. Así son fieles, son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Volviendo a Gálatas, capítulo 4, versículo 16, Pablo les decía: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. Y ahora está hablando de los judíos, aquellos judíos que los estaban insolentando. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Al celo al que Pablo se está refiriendo es el celo por hacer lo correcto. Cuando alguien está haciendo lo correcto, es bueno ser celoso en el sentido de mantenerse fiel a eso. A ese celo se refiere. Pero Pablo dice: estos judíos tienen celo por ustedes porque ellos lo que quieren es apartarlos de la verdad. Lo que estos judíos quieren es que ustedes abandonen las enseñanzas que yo les he compartido. Lo que estos judíos quieren es que ustedes dejen la gracia y se vuelvan otra vez a sus costumbres. Eso, dice, eso no es bueno. O sea, es bueno tener celo, pero de lo bueno, no de lo malo. O sea, si vamos a ser celosos usted y yo de las cosas de Dios, que sea de la sana doctrina, no de aquellas cosas que nos puedan separar de Dios. Para terminar, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Pues hablando palabras infladas, es alguna de lo que acostumbran a hacer aquellas personas que vienen a inquietar la sana doctrina. Vienen y critican a los que están enseñando la verdad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Esto es lo que estaban haciendo los judíos entre la iglesia en Galacia. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, dice, habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. A eso se refiere Pablo cuando dicen: estos tienen celo por ustedes, pero para apartarlos de la verdad. Estos quieren decirles que realmente a ustedes les importan, pero lo que ellos quieren es apartarlos de la influencia correcta, que era en este caso Pablo y la doctrina el evangelio que él les predicaba. Entonces debemos nosotros ser celosos, sí,
pero celosos de la verdad, celosos de las cosas buenas. Tenemos que ser celosos de la sana doctrina, tenemos que ser celosos de la verdad del Evangelio. De eso debemos de ser celosos y cuidarla y permanecer en ella y no dejar que nadie nos aparte de la verdad. De eso debemos ser celosos. Y no solo celosos, tenemos que ser conocedores de la verdad, porque yo no puedo defender algo que no conozco. O sea, mire, aquí en el Evangelio yo le voy a decir algo, aquí no vamos a hacer como en la política, que hay un montón de fanáticos que ni siquiera saben lo que defienden, se ponen una camisa y se van a agarrar a pedradas contra otro y no saben ni por qué. Solo porque otro les dio garabato, dale, dale, y por gusto. ¿Me entienden? No, aquí en el Evangelio usted y yo tenemos que ser celosos, pero tenemos que saber de qué somos celosos. Tenemos que saber por qué creemos en algo, por qué permanecemos en algo, por qué seguimos esta doctrina. Es decir, no solamente porque dijo, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va todo? No. Usted y yo tenemos que saber en qué hemos creído y ser celosos de la verdad, pero celosos con sabiduría, celosos con conocimiento. Decía Pedro, en una de las epístolas de Pedro, dice que debemos nosotros estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande, dice, razón, o sea, una explicación de la esperanza que nosotros tenemos, o sea, del Evangelio en el que hemos creído. Usted y yo tenemos que tener la capacidad de poder defender eso, de poder explicar, mira, yo he creído en el Señor por esto y esto, y yo creo que soy salvo por la gracia de Él, porque la Biblia así lo dice. Es decir, tener lo suficiente conocimiento y ser celosos de eso, pero de la verdad, de una verdad con fundamento, no de una verdad apasionada por fanatismo, por emociones o por lo que sea, sino con fundamento sólido, que en este caso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo les dice, ¿dónde pues está la satisfacción que antes teníais? Refiriéndose a la gracia, a la satisfacción que produce en los creyentes la gracia, comparada con la esclavitud al legalismo. Así que usted y yo, hermano, sigamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Oremos. Padre,